Hola, ¿qué tal? Soy Pavel. Estamos jugando a Watcher of Realms y estamos en un episodio más, en un vídeo de avance semanal. En estos vídeos lo que trato un poco es explicaros cómo van los eventos del juego, cómo va el canal y en general pues relajarnos un poquito y tirar algunas invocaciones de tranquilo y incluso rolear algunos ancianos, algunas piezas inmemoriales. Pues bien, todavía tenemos la resaca de las invocaciones del fin de semana de San Valentín, que ha sido bastante épico, sobre todo en mi caso. Os dejaré el vídeo en la descripción de las invocaciones que hice con mi mujer porque me salieron unos personajes bastante curiosos. Puleé lo que es la lujuria, que la equipé, y ya os he puesto un vídeo un poco conociendo cómo se equipa y probándola, que merece bastante la pena, un personaje que merece la pena. Sacamos también, por aquí lo tengo, un Silas y una arrogancia. Súper contento con los personajes. No tengo recursos para montarlos a todos de golpe. Y luego saqué otra copia más de Vierna que ya la tenía y le puse la Awaken 1. Respecto a los eventos de esta semana, es un poco quemar la segunda vuelta de todos los episodios de San Valentín. Todavía seguimos con la serie Obsession, que es los eventos especiales. Tenéis que ir haciendo esos eventos diarios para poder coger todos los... Este boss, por ejemplo, lo tenéis que hacer de forma diaria, es muy facilito. Tenéis que hacer todos los desafíos estos, comprando las cosillas y demás. Y sobre todo ir cogiendo de la tienda las cosas más interesantes. Yo ya lo he cogido lo que me interesa, que es este artefacto y las invocaciones azulitas y esto. Esto me da más o menos igual. Y luego con los amarillos pues le estoy tirando las piezas rojas de los Ancients. Porque los diamantes la verdad que se pueden recuperar. De los eventos, del resto de eventos, de invocaciones no sé nada todavía el fin de semana que viene. Creo que será un fin de semana de relax. Habrá un 2 por seguramente a correr. Y luego todos estos eventos de aquí yo ya los tengo hechos. Si no lo has hecho, el Corridor of Glory lo tienes que hacer, ¿eh? Este tienes que meterle recursos porque la forma de tener cristales legendarios, sobre todo es con este evento, es fundamental. El Corridor of Glory lo tienes que hacer, ¿eh? Camino a la Gloria o como se llame en castellano. Luego vendrán aquí otros eventos para las skins, que tendremos el duelo de campeones, Brave Contest, Tales, of the Smith, que eso lo vas haciendo y ya está. El Scroll of Exploration, el Scroll de Exploración también está bastante bien, yo ya lo tengo hecho y las recompensas creo que son buenas, así que termínalo. Y luego de los oráculos, no lo he podido tirar. Tenía gente que estaba empujando bastante y me lo he tomado de relax. No lo voy a empujar porque no tengo cristales. Y la verdad que viene el del Gear Raid 2. Y en este le voy a tirar porque necesito los de estos, los que bufan el 10% de ataque, los Revitalization, eso. El ranking por ahora creo que voy bien. Me queda todo el día de mañana, que no sé si habrá algún loco que tirará ahí a lo loco, pero confío en llevármelo. Y poca cosa más, una semana de relax y ya está, ¿no? Vamos a rolear unos Ancient, que quiero hacerlo los fines de semana con estos eventos y un poquito ver si nos van saliendo cosas chulas en los equipos. Normalmente estos suelen salir buenos, entonces hay que disfrutarlo. Ese no está muy bien. Esto normalmente se suele tirar entero. Recordad que estas piezas son las que yo me voy a guardar para los martillitos, ¿vale? Esta es del lado izquierdo de ataque y este de bonus no tiene mucho sentido, pero fíjate, tiene un 25,5% de ataque, 70 de speed, nada más que con eso ya es una pieza que se puede usar de forma digna en mi cuenta. Que luego tiene un crit damage solo de 15,15. Bueno, tío, bueno, no se puede tener todo en la vida. ¿Qué más? Vamos a tirar a estos. Vamos a ver que nos sale este. Yo es que los Ancient los roleo ni sin mirar ni lo que tienen. Un attack bonus no está mal. Está muy bien. Vamos a ver el crit de magia cómo sale. Un crit de magia curioso. Y vamos a ver el ataque speed. Dame una buena speed. Venga, hombre. Vale. Pedazo de pieza. Pedazo de pieza de DPS. Pedazo de pieza de DPS. Esto no lo tiro porque realmente el Death Bonus ahora mismo no me da nada para un DPS.
Vamos a mejorar esto. ¿Esto qué es? ¿Esto será de defensa? Bueno, tiene... Esto es un Abomination Piece. Tiene mucha vida, mucho ataque. Ahora dame un buen crítico. Y se lo ponemos a mi... Esto va camino de a mi abominación. Un pedazo de pieza para la abominación. Magnífico. Nos queda alguna piececilla más. Estas ya están. De estas tengo ya. Oh, salen arriba los Ancients. Aquí no tengo Ancient, y aquí no tengo Ancient, y aquí no tengo Ancient. Esos son los Ancient que me han tocado de lo poco que he roleado la Gear Rey 1. Para acabar, vamos a hacer unas tiradillas de los Ancient estos, que yo realmente esos no los voy guardando porque son tan pocos y yo qué sé. Igual debería guardarlos, pero la verdad que me da pereza. Me da pereza y los voy a tirar aquí contigo de uno en uno. Y mientras te voy a contar un poco. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto hay que tirarlo, esto hay que quemarlo, porque realmente, aunque tenga el piti, vamos a mirar a ver si puedo ver el piti cómo está. Mira, a ver, el piti lo tengo fresco, es decir, 1722, vamos a ver si lo registré bien, 1722. Pero bueno, si voy a tirarle a otro banner, tío, para eso tíralo aquí. No te va a salir nada, pero al menos, quién sabe. Siempre hay una posibilidad. Entonces, esto no hay mejor banner que tirar esto. Esto no voy a empezar a tirar. Vamos a tirar los 2 cristales azules que me queden, que va a ser una estafa. 1 y 2. Y me voy a mi casa con menos piti. ¿Vale? Bueno. Con 50 de estos no está mal. Pero ya he bajado un poco el piti para después, sobre todo porque creo que va a venir un 1 más 1, ¿eh? Va a venir un 1 más 1. Yo estoy pensando esto de los banners, tío. Y los 2 por que yo pensaba que era tan bueno y demás. Al final no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo nada claro. Creo que al final voy a gastar en los 1 más 1, en los 1 más 1 y en los del extra legendario y en los por 10. Pues en realidad yo prefiero tener la mitad de legendario o una tercera parte de legendario, pero que sean de los buenos, porque los otros están aparcados y no los usan. En definitiva, os voy a contar un poquito también el canal que tengo intención de subir estos días. Mirad, sabéis que he estado subiendo bastantes vídeos. Al principio el canal hay que dotarlo de contenido, hay que meterle muchos vídeos y demás. Si os dais cuenta, primero hay unos vídeos que son de generales, muy básicos y demás. Luego ya hemos ido hablando de cosas de equipamiento, sobre todo del equipo. Y ahora tengo que subir todavía un vídeo importante de limpieza de equipo, que es el más importante. Pero ahora quiero empezar a hacer los tier list. Los tier list. Además tengo pensado en hacer el tier list de una forma un poco diferente. Entonces, sabes que los tier lists empiezan a meterte el C, el B, el A, el J, el S, el S Plus, el SS, el SSS. Mira, tío, a mí me vuelve loco eso, tío. Yo te voy a clasificar los quecos, los muñecos, de forma muy sencilla, en función de los recursos que tú vas a meter en el muñeco. Y eso es una forma inteligente de hacer un tier list, en mi opinión. ¿Por qué? Porque un tier list de que es muy bueno, de que es muy malo, no. Tú lo que tienes que hacer es un tier list, en mi opinión, es los que son meta. Quiere decir que me cae, tío, me ha caído el Keko ese meta y se lo voy a usar sí o sí. Te cae un Twinfin, un 2 ruinas, te cae un Azilitu y lo vas a usar en el Guild Boss. Es meta. Le vas a meter todo, le metes cristal, le metes meta. Luego están los S. Los S son muy buenos y los vas a usar habitualmente. Aunque no tengas aunque tengas meta o aunque tengas otro, los S casi siempre van a estar ahí. Entonces, a eso les metes, por ejemplo, los cristales hasta que les mejore la habilidad definitiva al máximo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vente conmigo, tío! Este me viene de escándalo. Te lo voy a explicar ahora mismo. Puñetero Raiden, ¿sabes por qué me viene de escándalo? Porque es un esoterista, un líder de esoterista. Incrementa el 10% y reduce los costes. Y me viene muy bien para el Kamet
y para el Boreas. ¿Eso qué quiere decir? Que en la guía Rey 1 va mi Raiden con la piba esta de los moradillos, esa, la Morrigan, y vale el Boreas. Entonces tengo por un lado a Boreas y Kamet liando la parda con el líder este, y luego tengo a Vierna y la Sir. Bueno, el 1.21 está cada vez más cerca, ¿eh? En fin, lo que te iba diciendo del tier list, que los tier list lo voy a hacer que por un lado tienen lo que es el meta, que es que le vas a dar todos los recursos que tienes, luego tienes el S, que le vas a dar muchísimos recursos, y luego tienes los A. Los A son A, S y meta. Los A, que los A son los que vas a usar si no tienes los S o los meta. Y todo lo demás es basura, morralla. Es para la guerra de facciones, es para no sé qué, para no sé cuánto. Bien o bueno. No, esto no me da mal rollo, tío. El tío este no es bueno. He visto lo de móvil de esta y creo que este es un rollo de tío. Me da a mí la sensación que el vídeo está muy chulo, pero el tío este creo que no vale para nada, ¿eh? Creo yo. Creo que lo ponen por ahí. Una pena, porque la verdad que pudiendo tocarme una ardea o pudiendo tocarme otra cosa más guapa, pero creo que este tío no es muy bueno. Igual me equivoco. Lo voy a ver ahora mismo, pero tengo una sensación... Caótico, Cultis... vamos a ver. Durza. Dios mío... es una basura, tío. Una basurilla. Bueno, hay que tener de todo en la casa. Basurilla también. Venga, me quedan un par. Una tipa esta que es magnífica. Te quiero muchísimo. Y finalizamos con el Lucas. Bueno, pues ya está. Ya hemos terminado. Pues nada, chicos, que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, suscribiros, dejarme un comentario, darle un like. Y a ver si me pongo con el tema de los tier list, porque yo creo que eso os va a ayudar bastante para progresar la cuenta. Un abrazo fuerte, cuídate.